Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Son ya las 7 de la tarde con 27 minutos. Vamos a hablar de seguridad, de crimen organizado. Vamos a conversar sobre el caso que hoy impacta a la opinión pública y tiene que ver con la insólita liberación de este sicario venezolano. Y para eso tenemos ya en nuestro estudio a la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y además miembro del panel consultivo de expertos en seguridad que entiendo se sesionaron ayer, así que también podemos hablar de aquello con Pía Green. Bienvenida, Pía, gracias por visitarnos en Cuatro Cabezas. ¿Cómo estás? Hola, Ignacio, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de delincuencia en Chile, de crimen organizado, de delitos, de corrupción, pero sin duda hay que arrancar por el caso que ha marcado la jornada, esta insólita liberación de Osmar Ferrer, peligroso sicario venezolano acusado de matar al rey de Meix. Con los antecedentes que tenemos sobre la mesa hasta el minuto, negligencia, cadena de errores o franca corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué tesis te inclinas más? Yo sé que es irresponsable plantearlo de esa forma, pero es que es tan insólita esta noticia que es inevitable que uno empiece en su cabeza a trazar respuestas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo encuentro insólito, lo encuentro peligroso y lo encuentro... yo encuentro que da miedo. O sea, una noticia así produce mucho temor en la población y produce no solamente temor, sino que además una falta de confianza mayor aún en el sistema de justicia, en toda la cadena que estamos viviendo, de uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Yo no me puedo aventurar a decirte qué pasó porque eso lo tiene el Ministerio Público, pero sea lo que sea de lo que haya pasado, es muy grave. Es muy grave. O sea, acá o hablamos de negligencia, hablamos de dolo, hablamos de corrupción, hablemos de amenaza o extorsión, que es un tema que no se ha hablado todavía, que a mí no quiero pensar que sea eso, pero eventualmente, con todos los últimos casos que hemos tenido el último tiempo de corrupción, sabiendo que estamos entrando en una segunda fase del crimen organizado, yo creo que prontamente vamos a poder ver casos de este tipo donde la respuesta no sea ni negligencia ni corrupción, sino que sea amenaza o extorsión. Bueno, de hecho, esa tesis no se descarta. Yo he escuchado varias tesis de corrupción. En verdad he escuchado varias tesis. Yo creo que no podemos decir nada hasta que la Fiscalía no lo investigue. Bueno, la jueza ya salió diciendo que ella era inocente, ya dijeron que no era hackeo de gendarmería, pero... parece, voy a ser un poquitito coloquial, pero tan amateur. O sea, decimos, no podemos prevenir el crimen organizado. Nos cuesta meterlo en la cárcel. Y una vez que lo meten a la cárcel pasa esto. Y si es que no pasa esto, siguen cometiendo delitos desde la cárcel. Entonces, todo este país que nosotros nos creemos que somos una buena institucionalidad, va quedando a ojos del ciudadano común y corriente que decimos... pucha, parece que no somos un país, el mejor alumno de la región. De la región. O sea, esto no está bien. Claro, porque efectivamente se convierte en un cliché cuando las autoridades dicen dejemos que las instituciones funcionen. Sin embargo, aquí vemos que las instituciones lamentablemente no están funcionando. Porque efectivamente no sabemos qué es peor. Corrupción, dolo, extorsión o de plano negligencia. Realmente no sabemos qué peor, porque si esto es una cadena de errores, esto es garrafal, es letal, porque sí. Golpea a la fiscalía, golpea el trabajo de las policías, golpea la confianza de las instituciones. O sea, esto realmente permea y erosiona por donde se le mire. Yo te decía que la tesis de la extorsión no se descarta porque esto ha sido planteado, ¿no? Dice acá que en cuanto a una eventual extorsión a la jueza Irene Rodríguez Chávez del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, quien es, digamos, la protagonista de la jornada, de esta tristemente célebre jornada, ella emitió la orden que finalmente libera al sicario. El fiscal afirmó que no se descarta dicha hipótesis y se continúa la investigación. Tampoco se descarta un hackeo ni un error u otra motivación en el decreto. O sea, hoy día, producto de la investigación, está todo abierto. Pero sí se está investigando la posibilidad de extorsión. Ah, mira, no lo había alcanzado a ver eso. Pero me parece, la verdad, fue lo primero que yo pensé. Ahora, lo pensé como ciudadano sin entender el contexto bien. Cuando sale la primera noticia fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero se me vino a la cabeza esto porque estamos hablando mucho de este tema y porque el último tiempo
yo creo que hay dos puntos de quiebre acá. Hace tiempo ya hablábamos de alguno que otro carabinero mezclado con narcotráfico, uno que otro policía de investigaciones en el aeropuerto con droga. Municipios también. Municipio, los alcaldes. Habíamos visto aduanas, también es súper relevante aduana, que están en frontera. Luego pasa un tiempo y dicen, bueno, Gendarmería siempre ha estado como ahí, de que hay corrupción en Gendarmería, pero cuando pasa el tema del tipo de cauquenes de Gendarmería, cuando ya salen las amenazas y este tipo que estaba cumpliendo con su trabajo lo van a amenazar a otra ciudad, le mandan una corona, hay disparos fuera de su casa, uno dice, acá la extorsión viene más fuerte, o las amenazas. Entonces, y después viene lo de la FACH, y viene el fiscal de Rancagua. Entonces, es una seguidilla de cosas y ahora viene esto. Y tú decís, bueno, ¿y por qué no el Poder Judicial? ¿Por qué no podría pasar que el Poder Judicial estuviera involucrado en algo así? Esperemos que no sea. Ahora, si es una sumatoria de errores, yo estoy contigo. También es súper grave, porque esto está dando puras malas señales de los que todavía creemos. Yo personalmente soy de las optimistas. El otro día alguien me acusó de optimista. Me dice, ¿pero cómo crees que todavía podemos salvarnos? Yo creo que todavía podemos salvarnos. Yo creo que no estamos como otros países que realmente cayeron en lo que se llama ya una relación simbiótica con el crimen organizado, donde las instituciones están totalmente premiadas y hablas de un narcoestado, ¿ya? Yo creo que en Chile no estamos ahí todavía. Pero cada paso que damos toda la semana ha sido malas señales. Estamos conversando a esta hora de la tarde sobre seguridad, sobre crimen organizado con Pia Green, investigadora del Centro de Estudios de este tema en la Universidad de San Sebastián, bien digo, y también miembro del panel consultivo de expertos en seguridad. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, pidió hoy convocar al COSENA tras la liberación del sicario y haciendo también un checklist, ¿no?, de todos los casos expuestos algunos minutos acá, en función de que se levantan las alarmas y la candidata de Chile Vamos, sumado al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, se suman a esta idea. Desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo descartó de plano esa posibilidad, dijo no es útil. ¿Cuál es tu mirada respecto de convocar al COSENA frente a la situación país que estamos enfrentando? Bueno, el COSENA generalmente está pensado para convocarse en situaciones de cuando hay amenazas externas, más relacionadas a la defensa. ¿Ya? Yo he visto que la candidata Evelyn Matei ha tenido esta mirada como tratar de pensar hoy día que el crimen organizado, dado su potencial transnacional y dado que ha llegado desde afuera, debiéramos pensarlo también como en materia de defensa. Yo creo pensar como una que amenaza ella lo externa. ve como una amenaza externa, porque el crimen organizado es una amenaza externa que luego pasa al país. A mí me gusta separar la seguridad pública de la defensa y creo que en este caso llamar a una instancia de coordinación importante donde se hablen estos temas es totalmente relevante. En ese sentido estoy de acuerdo con ella. Ahora, que sea el COSENA, no estoy convencida si es el COSENA, porque eso te habla como de seguridad exterior. Y yo creo que son dos temas que debiéramos tratar de forma separada, porque acá podemos cometer el error, de esto que se ha hablado el último tiempo de militarizar un poco todo lo que está sucediendo dentro del país. Y claro, los militares están involucrados, por lo menos por lo que vimos estos últimos días. Sí, claro. Entonces, y es verdad, pero yo... Y esto es una opinión personal, yo he sido una opositora a la militarización de la delincuencia. A mí me parece que hay que mantener una línea ahí, que ojalá que no pasemos, y que hay una cosa que es la seguridad externa, otra que es la seguridad interna, que están absolutamente relacionadas, que pueden colaborar, que deben colaborar, hoy día más que nunca, pero yo creo que tenemos que mantener súper distinguidas cuáles son las funciones de cada uno, y en este minuto quizás no es la instancia. Ahora, yo creo que ella se refiere, acá tenemos que hacer algo de la máxima instancia, y en ese sentido creo que todas las opciones son evaluables. Ya, es un asunto de forma, digamos, Claro. un golpe de timón. Absolutamente, o sea, llamemos a lo que... lleguemos a un punto donde tenemos que hacer algo. Si hoy día, Ignacio, cuando entré y tú me dijiste, oye, ¿qué día hemos tenido? Es que todo el mundo está hablando de esto, pero es que todo el mundo está hablando realmente con temor. Y a mí me produce una sensación de inquietud muy grande, una cosa así como la que está pasando. Y esto, cuando estamos con un 87, 89, 90% de temor en la población, donde las personas ya están cambiando sus hábitos de vida para tener mayor seguridad, ya están disponibles en todas las encuestas, ceder más libertad, incluso en gobiernos autocráticos y dejando de lado la democracia,
Y tú dices, chuta, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, hay modelos latinoamericanos que no son muy auspiciosos en esa materia. Entonces, vamos a cuidar nuestra democracia y vamos a llegar o a dónde vamos a llegar. Entonces, yo creo que es muy importante el llamado de atención que hacen estos candidatos, tanto Evelyn Matei como Franco Parisi, diciendo que yo creo que es como, llamemos a la máxima autoridad, que alguien haga algo. No estoy segura si el COSENA es la instancia, la herramienta, pero sí el golpe de timón, que hay que hacer algo y hay que hacerlo ahora. Cuando tú me dices no soy partidaria de militarizar la seguridad o el tema de la lucha contra la delincuencia, tiene que ver justamente con el riesgo, viendo experiencia internacional, de que cuando se militariza la seguridad se corre mucho riesgo de que pueda ser permeada por la misma, por el mismo crimen organizado, por el mismo narco. Sí, esa es una de las principales razones, y eso lo hemos visto en países como México, en Colombia también, lo hemos visto, que se permean mucho las instituciones, porque acá hay que tener algo súper claro. Esto no tiene que ver con los sueldos. El sueldo puede ser una de las razones, pero el crimen organizado tiene un poder lucrativo enorme, por lo tanto puede llegar a cualquiera. Esto no importa si tú ganas bien o ganas mal, ¿ya? Tiene que ver con muchas otras razones. Entonces, una de las razones es que puede entrar y puede cooptar. Puede cooptar a los militares, también puede cooptar a los carabineros, a la gendarmería, puede optarlo a todos, ¿ya? Pero también tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con que los militares están formados para otra cosa. Su manera de aproximarse al otro es en una lógica de enemigo, es en una lógica de guerra, es en una lógica de matar a otro, ¿ya? Y las reglas de uso de las fuerzas son totalmente distintas. Entonces, yo no estoy diciendo que no estén preparados, o sea, son tipos muy preparados, pero yo creo que tenemos que ver cómo pueden colaborar sin tampoco debilitar a las fuerzas que nosotros tenemos, que son de orden y seguridad. Y por otra parte, esto tiene que ser una medida también de como de último ratio. O sea, si sacáis a los militares a la calle, ¿después qué vas a hacer? Claro, el último eslabón. Es el último eslabón. Y además, las militares en la calle producen cierto temor. Entonces, si tú ves a los militares en la calle, dices, bueno, acá algo está pasando, ¿ya? Entonces, hay muchas razones por las cuales yo creo que poner a los militares a cargo, o sea, una cosa es la infraestructura crítica, totalmente de acuerdo, eso estamos haciendo cambiar la Constitución, que apoyen en ciertas áreas, que apoyen con logística, que apoyen con conocimiento, que apoyen con estrategia, con muchas cosas, recursos, muchas cosas. Pero tú poner a un carabinero en la calle a hacer control de identidad, bueno, ¿qué va a pasar cuando una persona se pase el control de identidad? ¿Cómo va a actuar? Militar. ¿Qué va a pasar cuando un tipo se vaya porque no quiera? Bueno, ¿cómo va a actuar? Bueno, muy probablemente como un militar, porque así está entrenado. Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que si nosotros queremos poner a personas a hacer un trabajo para el cual no fueron formados, las consecuencias que esto puede traer. Son personas muy formadas, pero son formadas para otro tipo de trabajo. Hablemos del caso de la FACH. El Juzgado de Garantía de Iquique dictó prisión preventiva, noticia de hoy, para los 5 funcionarios de la Fuerza Aérea acusados de transportar drogas desde Tarapacá hacia Santiago. Todo esto en un vuelo institucional. El tribunal acusó de que se trató de una forma de comisión de delito elaborada. ¿Cómo lees, con tu expertise, Pía Green, lo que está viviendo la Fuerza Aérea de Chile? Yo creo que esto no es nuevo, partamos por eso. Yo creo que mucha gente está diciendo así como, lo que está pasando ahora en el ejército. Yo creo que esto ha pasado. Y de hecho, si no me equivoco, el fiscal dijo que esto era por lo menos tercera vez que lo hacían, ¿ya? Tercera vez, pero tercera vez ellos. Deben haber otros grupos que también estaban haciendo esto. Y aquí te quiero hacer una analogía que es como más fácil entenderlo. Nosotros en general, en el país, hemos evaluado el accionar de las policías, por ejemplo, con la cantidad de droga que incautan. ¿Ya? Entonces tú dices, el año pasado, voy a inventar acá número, el año pasado incautamos 5 kilos de droga, este año incautamos 10. Mira que lo hicimos bien este año. Y eso uno tiende a pensar, pucha, están mejorando su forma de incautar, por lo tanto incautamos más. O está entrando mucha más droga. O está entrando mucha más droga. Ese es el punto. ¿Está entrando mucha más droga? Yo tiendo a pensar que está entrando más droga. Entonces ahora cuando estamos viendo estos casos, alguien dice, que están funcionando bien los controles. Bueno, pero a lo mejor hay mucho más casos. Y por eso estamos viéndolos más. Entonces yo creo que esto hay que ser súper serio en ir al fondo del asunto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está pasando? Que gracias a Dios funcionó muy bien en el ejército los peso y contrapeso, la fiscalización, la prevención, todo esto. Pero hay que aumentarlo. O sea, hay que aumentarlo, hay que hacerlo aleatorio, hay que tener... aleatorio y obligatorio. Aleatorio y obligatorio, y tiene que ser con medidas ejemplificadoras.
O sea, pasa algo y la justicia civil tiene que resolver temas que son de justicia civil, y eso claramente el Ministerio Público lo demostró, por algo terminó como terminó, y tenemos que dar medida ejemplificadora de que estas cosas no pueden pasar dentro de nuestras instituciones. Bueno, ese enredo también ha sido complejo, de cómo desde la Fuerza Aérea, sobre todo, da la sensación desde el mundo civil de que se oculta información o hay intenciones de que sea la justicia militar la que se haga cargo en primera instancia. Uno dice, ¿qué más hay? ¿Es un control de daños? ¿Estamos tratando de bloquear el acceso a la información por parte de la prensa? Inmediatamente se generan enormes suspicacias. Es verdad, se genera suspicacia. Yo no me atrevo a aventurarme en una hipótesis de la intención de la Fuerza Aérea, pero sí lo que quiero decir es que yo, desde un principio, la naturaleza de este delito es un delito común y no es un delito militar, razón por la cual la Fiscalía tiene que actuar como actuaría con cualquier ciudadano común. O sea, el narcotráfico, en este caso, el crimen organizado, está relacionado a un delito común. Y esto es súper importante también porque por algo creamos la Fiscalía Supraterritorial al final. Todos estos casos uno los tiene que ir uniendo para poder llegar al fondo. Si es que nosotros vemos los casos de manera aislada, nunca vamos a llegar a saber qué es lo que está pasando. Entonces, no es que la Fuerza Aérea puede tener una súper buena fiscalía, pero para temas militares, y si es que lo ve por sí misma, ¿cómo va a ser capaz de linkearlo, de juntarlo con todos los otros casos que lleva la fiscal de Iquique? Claro. Que tiene toda una historia y que ya saben que era ketamina, por lo tanto que era el Tren de Aragua, que por lo tanto que entró por Colchane, porque según el fiscal de Arica y Parinacota, que lo venía escuchando en el auto, no hay ketamina asociada al Tren de Aragua en Arica y Parinacota, sino que solamente en Iquique. Entonces, ahí tú vas armando todo. Y si no, si lo dejamos a la justicia militar, entonces, ¿cómo van a poder armar esa historia? Claro, no se cierra el puzzle. No se cierra el puzzle. Por eso tenemos que... Acá era importantísimo para el crimen organizado, es la coordinación entre las instituciones. Tenemos que aprender a compartir información y tenemos que aprender a armar la historia de manera global. Porque si el crimen organizado es organizado, el Estado tiene que ser aún más. Pía, a la vuelta me gustaría que conversáramos sobre la penetración del mundo narco en las instituciones, pero también hacer un dron de cómo opera y cómo ha operado el narco y el crimen organizado en otros países. Su modus operandi, cómo llegan, cómo se instalan, cómo dominan el territorio, cómo penetran en las instituciones. Ejemplos internacionales que nos puedan servir para aprender respecto del Estado, en el punto en el que está Chile hoy y qué tan grave es la situación actual de nuestro país. 7:44, seguimos haciendo Cuatro Cabezas. Escuchamos música y ya volvemos. En Radio 13C escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición. Son ya las 7:48 minutos, hablamos de seguridad, de crimen organizado con Pía Green, investigadora del Centro de Estudios de la Universidad San Sebastián, que se dedican a este tema, miembro además del panel consultivo de expertos en seguridad. Pía, te proponía que trazáramos la ruta de construcción e instalación del crimen organizado en nuestro país. ¿Cómo ha operado el narco en otros países? Su modus operandi, cómo llegan, cómo se instalan, cómo dominan territorio y cómo penetran las instituciones. Difícil y largo, pero vamos a tratar de ir paso a paso. Primero, Chile era un país de tránsito. ¿Ya? Nosotros, imagínate que estamos al lado de los 4 países mayor productores de droga del mundo: Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay. Y nosotros pasaban por acá y se iban a Europa, a Asia, a Oceanía, donde fuera, África incluso. Entonces se van trazando rutas logísticas por donde va pasando esto. Y lo principal acá a entender es que para que el crimen organizado, la droga o cualquier otro delito de crimen organizado entre a un país, al menos una persona tiene que mirar para el lado. Vamos a decirlo coloquialmente, alguien tiene que hacerse el loco. Claro. ¿Ya? Ese es el primer indicio de corrupción. Eso es lo primero que tú veís como, bueno, yo me hago el loco, y te van pagando de distintas formas, a veces con droga, y van dejando cosas en el camino que va entrando la droga. Así por lo menos fue el proceso de Chile, que va entrando la droga. Nosotros somos los países mayores consumidores, sobre todo en la población joven, ¿ya? Entonces empiezan a consumir, empieza a haber un mercado y posteriormente tú vas avanzando hacia ser productor. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas redes logísticas que se arman, posteriormente, ya sea porque están en el foco público, ya sea porque los pillaron, ya sea porque necesitan plata para otra cosa, por diversas razones,
los mercados ilícitos se van ampliando, se van diversificando, se van sofisticando. Entonces van subiendo o cambiando de delito. Entonces, por ejemplo, ahora está la extorsión, está el secuestro, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas. Todos esos delitos van son en la misma ruta logística o en la misma formación que tenían estos narcotraficantes antes, ¿ya? Y para ir haciendo todas esas cosas, el crimen organizado requiere de ciertas cosas y tiene manifestaciones, por decir así, le vamos a llamar manifestaciones, que es amenaza, extorsión, que es parecida, no es igual, pero violencia y corrupción. Esas tres cosas generalmente están presentes, ¿ya? Entonces primero empieza a mirarse para el lado. Y tú decís, bueno, si tú no haces nada, entonces la gente mira para el lado, te pagan y esto va ocurriendo. Y posteriormente, al entrar estos grupos se van mezclando obviamente con otros grupos acá, con grupos nacionales y vienen otros grupos también y empiezan las disputas territoriales. ¿Dónde voy a estar? Y esa es como la primera etapa de la instalación del crimen organizado en los países. Ahí es donde empiezan a dispararse las tasas de homicidio, por ejemplo. Exactamente. O de delitos violentos. De delitos violentos. En general en el mundo se mide en homicidio, lo cual yo creo que es un error. Pero esto están todos peleando de cómo es mejor medir el crimen organizado. Y una forma de medirlo es el homicidio. Así que vamos a pensar que es el homicidio. Y en Chile se dispararon las tasas del homicidio hasta llegar el máximo al 2022, si no me equivoco, 2022. Que llegamos nosotros teníamos, imagínate que en el 2012 por ahí teníamos un 2%, tasa de 2 cada 100.000 habitantes, llegamos a un 6,7. O sea, pasamos a Latinoamérica, pasamos al mundo, pasamos a Argentina, pasamos a Perú, pasamos a un montón de países, ¿ya? Y llegamos a súper arriba. Y después, posteriormente, entonces están estas disputas territoriales y después pasa que esto es lo que pasa en otros países. No sabemos si es lo que está pasando en Chile, pero te cuento cómo es generalmente esto. Se pasa una segunda etapa y ahí es cuando la violencia empieza a decaer, ¿ya? Y acá hay tres posibilidades. La primera es que el Estado lo está haciendo fantástico. Mira, estamos haciendo fantástico, pusimos justas las políticas públicas adecuadas, estamos venciendo el crimen organizado y el crimen organizado se va a ir del país. Es una opción, ¿ya? Súper plausible. La segunda es que una banda ganó sobre la otra o se repartieron el lugar, ¿ya? Entonces, ese es el minuto cuando tú dices, ahora empieza a haber más tranquilidad. Pero hay una tercera opción, y es cuando empieza la etapa simbiótica, que es la última, que es cuando negocian con el Estado. Claro. Y cuando empiezan a penetrar la institucionalidad, ¿ya? Generalmente empiezan en la etapa mediana, en la predatoria, que se llama, que es la que estamos supuestamente ahora, y yo creo que estamos ahora, con los mandos medios y los mandos bajos. Entonces le pagan al gendarme para entrar un celular a la cárcel, le pagan al señor de aduanas o al de la PDI para traer la droga. Cosas pequeñas. Luego empiezan en la alcaldía, como ya tuvimos un caso, y luego empiezan con cada vez mayor. Y hasta que llega un punto en que negocian con el Estado. Porque está el nivel que el Estado sea quien sea, dice, bueno, paremos esta situación, mantengámonos tranquilos, ¿qué es lo que pasó en El Salvador? Y al final todos sabemos que eso pasó en El Salvador, ¿ya? No fue una fórmula mágica, hubo también una negociación. Entonces, ¿qué tan rápido pasamos de una etapa a la otra? Estamos está por verse, pero para eso hay que abordarlo desde dos aristas. La primera es desde cómo se combate el crimen organizado. Y eso yo creo que es importante entender que el fenómeno criminal en Chile cambió y que las políticas públicas que funcionaban hace 5 años no son las que funcionan hoy día y que estamos todos de acuerdo. Y yo creo, te juro, Ignacio, que yo creo que hace 5 o 6 meses todavía había gente que decía, no, el crimen organizado es como están metiendo miedo. Es de película. Todavía es de Netflix para Chile. Exactamente. No es así. No es así. No es así. Ahora, yo te insisto, el otro día me criticaron, pero yo todavía creo que no estamos en un nivel como el de México, por ejemplo. Yo creo que todavía podemos salvarnos. O sea, yo creo que esto puede ser peor, ¿ya? Pero podemos volver atrás, ¿ya? Estamos en un nivel predatorio, estamos en un nivel donde se están infiltrando a las instituciones y hay que atacar el crimen organizado, pero además hay que atacar la corrupción, pero fuertemente. ¿Ya? Esas dos áreas hay que hacerlas conjuntamente. ¿Qué tan importante es perseguir la ruta del dinero? Discusión súper instalada por estos días. Es fundamental, es absolutamente fundamental. Pero acá también no solamente es la ruta del dinero, sino también las organizaciones criminales hoy día son distintas a las organizaciones criminales antes. Pongamos el ejemplo, no sé, de Pablo Escobar, que todos los conocemos. Y si no lo conocemos, vimos la serie, así que algo conocemos. Que era como un triángulo donde el tipo estaba arriba, el tipo cae y se cae todo. Es como una casita así de carta. Ahora no es así. Ahora tú sacas uno y llega otro. Y tenés que ir
en varios niveles tú tienes que atacar esto. Y tienes que ir a la ruta patrimonial, ciertamente. Ahora, para eso necesitas inteligencia. Y necesitas inteligencia económica. Y nuestras 2 leyes de inteligencia todavía no pasan. No tenemos una buena inteligencia en el país, no tenemos una capacidad de coordinación entre la agencia de inteligencia. Y otro dato más, para contarte. Las principales organizaciones criminales que hoy día están en Chile se crearon en las cárceles, afuera. ¿Por qué no va a pasar eso acá? ¿Por qué? O sea, en principio, la cárcel hoy día no está cumpliendo el rol para el que fue hecha. O sea, la cárcel debiera incapacitar que hicieran delitos, debiera disuadir que uno haga un delito, debiera rehabilitar y reinsertar. O sea, pensemos si alguna de esas cosas hoy día se está cumpliendo con la cárcel chilena. Y en Latinoamérica, para ni hablar. Entonces, tenemos que pensar que tiene que haber una reforma al sistema penal importante. Porque más encima, aparte, la población te va a aguantar, no sé si te va a aguantar, pero ya bueno, no pudimos prevenirlo, pero al menos lo metimos preso. Pero cuando están presos y siguen cometiendo delitos, y más encima pasa lo que pasa hoy día, tú decís, no, acá estamos en hay una falla completa. Pía, aquí hay que estar atento respecto de este caso que ha conmocionado hoy día la opinión pública, la liberación de este peligroso sicario venezolano. Bueno, lo primero, que no lo mencionamos antes, yo creo que es fundamental, yo creo que la primera prioridad es encontrarlo. ¿Ya? Encontrarlo para que la población esté tranquila y si es que hay algo relacionado a amenaza, extorsión, a corrupción o lo que sea, haya mucha gente que esté segura, en el fondo. Hay que encontrarlo, hay que dar la alerta y tienen que actuar las instituciones. Y luego yo creo que la Fiscalía, que ya empezó a actuar, ya designaron al fiscal, yo creo que es fundamental ver de dónde viene esto, porque hay muchas dudas todavía. Yo... Como te dije, no quiero aventurarme a ni una hipótesis porque es el rol de la Fiscalía, pero hay algo muy mal acá. Sea error, sea negligencia, sea dolo, sea corrupción, sea extorsión. Sea lo que sea, hay algo que está muy mal. Y tenemos que dar una señal clara de que en Chile estas cosas no van a volver a pasar, porque si no, vamos a convertirnos en un país donde el crimen organizado nos va a atrapar como sociedad. Investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, miembro además del panel consultivo de expertos en seguridad, Pía Green, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Ignacio. Son las